que es lo que es composición de sustancias. Ya estamos ya en la recta final. Se les dice, se les recomienda que entreguen las actividades porque ya estamos cerrando prácticamente unidad. Quedan son dos Sí, semanas, profesor. 3 semanas de unidad. Yo con ustedes me quedan próximas, nos quedarán como 2 o 3 clases más. Sí, Ya, y sí. luego se aplica la tarea auténtica y con ustedes finalizo. Pero Sí. visualicen que viene tarea auténtica. Les agradezco, por favor, que revisen todos los materiales que se han abordado en la clase, todos los materiales que se han trabajado en clase, actividades, porque la tarea auténtica viene todo de la octava unidad. Y como viene tarea auténtica, el profesor Luis no está pidiendo nada, solamente cuaderno, lapicero. Si están escribiendo ustedes en lapicero o en lápiz. Solamente es el cuaderno que ustedes comúnmente utilizan. Le toman foto y lo envían. Ustedes saben muy bien que son 60 minutos. Tienen que aprovechar al máximo el tiempo. Aprovechenlo porque el tiempo se va súper rápido. Volando. Entonces son 60 minutos. Ya esta es la cuarta tarea auténtica de ustedes. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Está sumamente fácil. Por eso está difícil. Facilísimo está la tarea auténtica de la unidad 8. Entonces les agradezco a aquellos igualmente estudiantes que no han entregado evaluaciones, ya saben que tienen y la responsabilidad de todo porque son las unidades que se toman en cuenta para la aprobación del curso, ya, y recuerden que viene carpetas de recuperación enero y febrero, que no los agarre de sorpresa en eso. Bien, muy bien, aclarado el punto, vamos a dar inicio entonces con la clase del día de hoy. Bien. Hoy vamos a trabajar con lo que es descomposición de sustancias. Cómo nosotros podemos descomponer o ese producto, cómo nosotros podemos descomponerlo en sus reactivos iniciales. Pues recuerden, fíjense, dentro de una reacción o una sustancia química siempre van a haber productos y reactivos. Es decir, mis reactivos son como por ejemplo los ingredientes que yo voy a utilizar o que estoy utilizando. ¿Ya? Y mi producto va a ser el resultado final de la combinación de esos reactivos. Por ejemplo, si yo voy a hacer una torta, ¿ya? O un queque, yo necesito huevo, yo necesito harina, yo necesito polvo de hornear, de repente, esos son los ingredientes, es decir, mis reactivos, para yo generar un producto que va a ser la torta o el queque final. ¿Ya? Esas son, en este caso, la descomposición de sustancias. Nosotros podemos descomponer sustancias, como por ejemplo la obtención del agua, para visualizar qué reactivos formaron a ese compuesto o a esa sustancia. Por ejemplo, si yo voy al agua, ya recuerden que el agua tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno. Por lo tanto, esos átomos o esos reactivos yo puedo aplicarle técnicas para poder obtener hidrógeno y para poder tener oxígeno. Bien, eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Descomposición de sustancias. ¿Cómo yo logro descomponer a través de técnicas, procedimientos? Ya, ¿cómo logro descomponer en las sustancias iniciales que formaron a ese producto? Es decir, o esos reactivos que formaron a ese producto como tal. Bien, muy bien. La competencia que vamos a trabajar es la competencia indaga, respectivas capacidades ya que ya nosotros comúnmente ya conocemos porque ya manejamos esta competencia y por lo tanto dentro de esas competencias ya vamos ubicando qué capacidad problematiza, diseña, genera, analiza, evalúa y comunica. La meta de hoy es conocer cómo es la descomposición de la sustancia. Bien, fíjense, aquí les reafirmo, cuando nosotros hablamos de una descomposición química, que es a lo que hacemos referencia, ya de las mismas sustancias, son todo el proceso que va a experimentar todos los compuestos químicos como tal, sea provocado, sea de forma espontánea, como tal. Cuando hablamos de forma espontánea es de forma natural, que se descompone, o de forma provocada es cuando yo le aplico una técnica o un procedimiento para descomponerlos como tal en las sustancias iniciales que formaron ese compuesto. Bien, a su vez, dentro de una descomposición química que también se produce, nosotros podemos tener lo opuesto, de productos reactivos, de reactivos a productos, siempre aplicándole un procedimiento externo o de forma natural. Por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo específico que conocemos, que es el agua, ¿ya? Fíjense, el agua tiene átomos de hidrógeno, ¿ya? Y tiene átomos de oxígeno para que se pueda formar el vital líquido, que es el agua.
Fíjense, cuando nosotros visualizamos cómo nosotros podemos obtener la descomposición o qué reactivo se compone, es decir, que yo voy a tener hidrógeno, ¿ya? Más oxígeno, ya me va a formar el vital líquido H2O, ¿correcto? Pregunto yo, ¿con qué valencias, es decir, que se está trabajando, con qué valencia, que son estas valencias que están utilizándose, va trabajando cada elemento? ¿El hidrógeno con el 2, con valencia 2? Para que se produzca, en este caso, el agua, ya los compuestos tienen que enviar cada una de las valencias a cada uno. Por ejemplo, la valencia del oxígeno, que es diatómico, siempre va a ser 2, ¿se la va a pasar a quién? ¿A quién? Se la pasa al hidrógeno, ¿correcto? 2. Fíjense, el oxígeno es diatómico, siempre va a tener 2. Por lo tanto, el oxígeno se lo pasa al hidrógeno y el hidrógeno se lo pasa al oxígeno. El hidrógeno va a tener 1. Por lo tanto, en la combinación de estos dos elementos, según su valencia, queda hidrógeno 2 y oxígeno 1. Es decir, se sobreentiende que aquí hay un 1. Ya se sobreentiende que aquí hay un 1. Por lo tanto, como se sobreentiende, las valencias me va a formar la molécula del agua. ¿Se fijan? Es decir, dos reactivos, que son los ingredientes, me formó un producto, en este caso los elementos como por ejemplo hidrógeno y oxígeno, me forman agua. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. No, profe. No, profe. Ya. La descomposición química. Ah, profesor, antes de avanzar. Profesor, ¿nosotros cómo vamos a ver el próximo año? Ustedes el próximo año van a ver la introducción a química. Van a ver nomenclaturas de óxidos, nomenclaturas de ácidos, nomenclaturas de sales. ¿Ya? Por eso que se necesita que parte de ustedes vayan practicando desde ahora lo que es la tabla periódica. ¿Cómo yo identifico los elementos dentro de la tabla periódica? ¿Cómo están clasificados? Eso se lo voy a agradecer que ustedes en vacaciones ya no es que van a agarrarse todos los 2 meses de vacaciones sin hacer nada. La intención es que ustedes agarren una horita, vayan comprándose su tabla periódica de los elementos de la tabla periódica. Vayan comprándose su tabla periódica para que no los agarre de sorpresa el próximo año. Ya con su tablita periódica que lo pueden comprar en una librería, como tal, ustedes van viendo, el hidrógeno es H, el oxígeno es O, lo que es el oro es AU, ya, para que vayan viendo y no les agarre de sorpresa el próximo año como tal. Bien, que ingresan ya a secundaria. Bien, muy bien. La descomposición química es como una reacción química no deseada, pues la estabilidad de un compuesto es siempre limitada cuando se le expone a condiciones ambientales extremas. Yo le puedo aplicar calor para poderlo obtener o descomponerlo, puedo obtenerle radiación, la humedad, ciertos compuestos químicos como ácidos oxidantes. Ya los casos más frecuentes de descomposición son la térmica, que habla del calor, o también denominado termólisis, ya la electrólisis, que se indica aplicación de energía eléctrica para yo poderlo separar o descomponer la sustancia, y la hidrólisis, la aplicación de agua para yo también poder o descomponer según una descomposición química un compuesto, ¿ya? Y visualizar qué elementos lo constituyen. Bien, cuando hablamos también de la definición más amplia del término descomposición, también incluye separación de una fase en dos o más fases. Bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes en la tarea auténtica. Escribe algunas técnicas de separación de sustancia o descomposición de sustancias. Entonces ya ustedes saben, termólisis, electrólisis e hidrólisis, por ejemplo, por decirlo así. Yo le aplico, ya vamos a ver cada uno de esos. Yo le voy aplicando para poder obtener qué reactivos se utilizaron dentro de esa composición. Bien, si hay alguna pregunta, no esperen al finalizar. Bien, ¿cómo es un proceso de descomposición de sustancias, profesor? El proceso de descomposición de sustancias se va a establecer de acuerdo a qué molécula yo esté trabajando, sea molécula de agua, sea la molécula de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal común que nosotros utilizamos en casa. Ya, por ejemplo, vamos a hacer ese ejemplito aquí. Yo tengo mi sustancia denominada cloruro de sodio,
¿Qué tiene? Elementos como. ¿Qué tiene elementos? Vamos a hacer el cloruro de sodio aquí. A ver. El elemento Na se llama sodio. ¿Ya? Vamos a ver la introducción. Se llama sodio. Por eso lo dice. Y el Cl se llama cloro. ¿Ya? Esta combinación es la sal común, la sal de mesa que tenemos, que utiliza mamá para darle sabor a la comida. Se llama cloruro de sodio porque es una sal aloidea, es decir, que tiene, vayan estudiándose estos términos, porque estos términos vienen para primer año, ¿ya? En química. Esta es una sal aloidea porque el cloro es un halógeno, por lo tanto va a tener terminación uro. Cloruro de sodio. ¿Ya? Que es la sal común. Ahora, ¿cuáles son sus elementos iniciales? Yo puedo aplicarle para separar el sodio y el cloro. Yo puedo separarle aplicándole algún sistema. Yo puedo descomponerle como tal este compuesto. Y yo visualizar que esa sustancia, como el cloruro de sodio, tiene presente los reactivos. Luego, si yo le aplico, por ejemplo, una termólisis, yo le puedo aplicar una electrólisis, dependiendo, ¿ya? Yo ubico que está compuesto por sodio más cloro. ¿Se fijan? Sodio más cloro. Estos son los compuestos iniciales que ya nosotros tenemos. Entonces, es decir, estos reactivos se van a transformar una sustancia y esa sustancia, aplicándole un procedimiento de descomposición, yo voy a obtener los reactivos. ¿Se fijan? A ustedes les preguntan, de repente les van a preguntar, Edith, por ejemplo, ¿cuál es el nombre científico de la sal común de casa? Ustedes saben que es el cloruro de sodio, combinación de sodio y cloro, ya que son elementos esenciales para que crezca, para que nazca, para que se procese lo que es la sal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Seguro? Muy bien. Ok, de todas maneras esto lo van a tener. Cuando nosotros hablamos de descomposición de sustancias, todos aquellos también compuestos orgánicos, como por ejemplo residuos de animales, entre otros, se dice que todo se fue alojando a lo que es el suelo y se formó el petróleo, lo que se dicen que es planta, todos seres vivos, animales muertos, toda esa combinación y el proceso de esos residuos y de esas plantas convirtieron a lo que nosotros denominamos un hidrocarburo como el petróleo. Es decir, la descomposición de todo eso, lo que se proporcionó, generó lo que es el petróleo, ya que contribuyó a la generación del crecimiento de algunos países como tal de la extracción. Fíjense, todos los organismos biológicos, seres vivos, animales, entre otros, al descomponerse, pasan a formar parte, nutrientes, entre otros, de la tierra. ¿Ya? Porque esa descomposición orgánica de todos los seres vivos va a generar que se nutra o contribuye a una nueva generación de sea nutrientes a nivel del suelo, a nivel como tal del suelo. Bien, visualícelo entonces. Bien, entonces, ya ubicamos cómo nosotros podemos obtener lo que es la descomposición de sustancias. Fíjense, aquí nosotros tenemos tipos de descomposición. Hay 3 tipos de descomposición. Profesor, usted tocó el término de térmica, de electrólisis y también de catalítica, por ejemplo. Nosotros podemos, aquí en este caso, descomponerlo de esta forma. Cuando aplicamos térmica, el mismo término de descomposición térmica es que yo puedo aplicarle a una sustancia calor. Yo puedo colocarle calor para poder descomponerla en sus sustancias iniciales. Bien, el mismo calor yo puedo aplicarle. Cuando hablamos de electrólisis o electrolítica, es que yo le aplico corriente. Yo puedo aplicarle corriente a esa sustancia para visualizar cómo fue compuesta inicialmente. Bien, lo que es la energía eléctrica. Y cuando hablamos de catalítica, ya es que es producida por la acción de un catalizador. Este catalizador, recuerden que es todo aquello que va a generar, que va a acelerar
la reacción. Es decir, si nosotros no le aplicamos lo que es el proceso catalítico, no se va a poder descomponer la sustancia. Bien, fíjense, termólisis, acción de calor, rotura, electrólisis, acción de corriente eléctrica, rotura. Electrólisis, por ejemplo, en la misma imagen aquí del clorato de potasio, ya, ese clorato es una sal, oxisal. El término ato para la mayor valencia, hito para la menor valencia. Ya, fíjense, en este clorato le están aplicando, ¿qué le están aplicando aquí por ejemplo, en este caso al tubo de ensayo? Calor. ¿Y cómo se llama este procedimiento? Termólisis, electrólisis. De clorato de potasio. Le estoy aplicando calor, por lo tanto estoy aplicándole una termólisis o una térmica. A mí como se le dice en los tipos de reacciones. ¿Ya? Fíjense. A su vez le estoy aplicando calor a este tubo de ensayo que tiene clorato de potasio, que es una sal o una oxisal. A eso le está aplicando calor, y a su vez, ¿qué está generando el clorato de potasio? Está generando lo que es el oxígeno. Es decir, que dentro del clorato del potasio hay ¿qué compuesto hubo? ¿Que se está descomponiendo? Oxígeno. Oxígeno. Fíjense cómo esa sustancia, yo le apliqué calor, la descompuse y obtuve oxígeno. Ya voy teniendo oxígeno. Les agradezco, les repito, practiquen la tabla periódica, cómprense su tablita periódica porque es lo que van ustedes a iniciar. Química. Es un consejo que les doy para el próximo año. Lo primerito o los primeros temas que ustedes tienen que hacer es trabajar la tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica cuando entren a química? ¿Cómo estaba formada? Estúdiense los elementos de la tabla periódica. ¿Ya? Y bueno, si ingresan a una presencial, ya ustedes saben diferenciar un elemento del otro, que es un metal, un no metal, un gas noble. Todo eso tienen que irse aprendiendo para que no los agarre de sorpresa el próximo año. Es un consejo que les doy. ¿Ya? Si ustedes se van aprendiendo desde ahora la tabla periódica, se les va a hacer fácil lo que es química para el próximo año porque logran diferenciar los elementos, por ejemplo. ¿Bien? Muy bien. Aquí, por ejemplo, en la segunda, que es la electrólisis, ya, o lo que es la parte electrolítica, yo puedo ubicar a través de todo esta acción de corriente eléctrica, ya, para yo poder descomponerlo como tal. Es decir, yo del agua, ¿cuáles son los elementos que están formados en el agua? ¿Cuáles son los elementos que están formados en el agua? ¿Cuáles son? ¿Podría repetir, por favor? ¿Cuáles son los elementos que está formado el agua? ¿Por cuáles elementos está formado el agua? Hidrógeno y oxígeno. Ajá, hidrógeno y oxígeno. Yo luego aplicarle un proceso electrolítico, yo puedo descomponerlo y puedo obtener sus elementos iniciales, ya aplicándole electricidad. A través de este procedimiento yo le aplico electricidad y voy obteniendo hidrógeno y voy obteniendo oxígeno. Es decir, voy obteniendo, descomponiendo en los elementos que iniciaron la formación del H2O. ¿Se fijan? Es decir, descomposiciones. En definitiva, es ubicar desde un principio qué elementos formaron a esa sustancia como tal. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí, vean, las sustancias están compuestas por dos. Una, que son consideradas sustancias compuestas, otras sustancias simples. Cuando se habla de sustancias compuestas, es que se puede aplicar un método de separación muy fácil, ¿ya? O de descomposición de esa sustancia. Pero a su vez, las sustancias simples no se pueden descomponer por ningún método, ¿ya? Vean las diferencias como tal. ¿Cuáles son las sustancias puras? Las sustancias puras, recuerden que está formada por elementos y los elementos van a formar compuestos, ¿ya? Los compuestos como tal. Bien, fíjense. Aquí les voy a proyectar dos videos y el último video es el experimento casero que van a realizar. ¿Qué van a realizar del experimento casero? Van a realizar lo que nosotros denominamos un helado de forma natural. ¿Ya? ¿Qué vamos a utilizar para el día sábado? No hagan el experimento
a las 8:59 ya terminando y comienzan luego a escribir. Tienen que hacerlo con tiempo. Aquí se va a utilizar solamente. ¿Qué se va a utilizar? Se va a utilizar un jugo de cualquier sabor que ustedes quieran, jugo, que el sabor que ustedes quieran, que ustedes deseen hacer el helado, hielo suficiente, ya vamos a ver el video, sal, ya, y bolsas, es decir, 2 bolsas herméticas. ¿Saben cuáles son las bolsas herméticas? Las que se cierran para darle el desayuno a uno, cuando nos mandan a la escuela. Esa bolsita hermética que cierra, van a necesitar 2, ¿ya? Van a necesitar 2. Ya luego vamos a ver cómo es el procedimiento. Pero esto es lo que van a necesitar. Profesor, ¿qué vamos a elaborar? Luego que ustedes elaboren, otro error que se cometió, que comenzaron a hacer el experimento y no grabaron lo que estaban haciendo. Tienen que grabar, grábenlo, ¿ya? Todo el procedimiento tienen que grabarlo. Cuando ustedes comiencen a hacerlo, hola, soy Calic Peralta, el día de hoy te voy a enseñar o te voy a mostrar cómo hacer un helado casero. ¿Ya? Iniciamos. ¿Qué vamos a necesitar? Jugo de cualquier sabor, hielo, sal, 2 bolsas herméticas, ya dependiendo del tamaño que ustedes les agradezco que sea intermedia, ni muy grande ni muy pequeño. ¿Ya? Entonces, vamos a introducir, hacer el procedimiento y por último, ustedes se preguntarán, ¿qué? Ahí mismo interactúen. ¿Qué pasó? Ustedes dicen, bueno, que a baja cantidad con la sal y el hielo, baja a menos temperatura y se genera el helado. Fíjense cómo quedó el helado. Van, visualizan y comen y prueban el helado. Ahí se va a generar un helado muy rico, muy rápido, ¿ya? Porque eso tiene el procedimiento. Expliquen por qué se formó el helado rápido, ¿ya? Luego que ustedes armen el video, pasen a YouTube y me lo envían a la plataforma de Cúbico. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Bien? ¿Todo bien? Por eso tenemos que hacer jugo de cualquier sabor, por ejemplo, Cualquier sabor que a ti te jugo guste. de piña. También, si quieres de durazno, si quieres hacer de manzana, como usted quiera hacer el helado que tú quieras hacerlo, ya de forma rápida. Tienen que explicar por qué sucede en el procedimiento. Esto lo han hecho, no me van a decir, profesor, el día sábado, no me salió, porque si sale, si sale y de experiencia está Cali, por ejemplo, que tiene un hermano en primaria y que él ya lo elaboró. Si sale el experimento, no me van a decir que no, que lo he intentado, que sí, el experimento sí sale, ¿ya? Para que lo hagan en casa. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se va a entregar, profesor? Tienen hasta el día sábado 20, es decir, este sábado, hasta las 9 de la noche. No comiencen a hacer el experimento a las 8:59, 8:30. Háganlo con tiempo, que les permite editar el video. Háganlo en la tardecita. Si yo voy a salir, me voy con mi mamá, me voy con mi papá, yo lo hago antes. Ya va, mamá, vamos a hacerlo. Grabamos el video, lo pasamos y me voy tranquilo porque ya está subido a la plataforma de Cuico. Bien, 2 bolsas herméticas. Esta evaluación se va a dividir. Esta nota que estamos haciendo hoy, más esto tiene la ponderación. ¿Ya? Es decir, 20 entre 2 son 10. 10 puntos la actividad de hoy y 10 puntos el experimento. Ya, después no digan, profesor, ¿por qué saqué 10? Porque no me presentaste el experimento. Esta es la evaluación como tal. Bien, aclarado el punto. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok, ¿cuál va a ser la actividad calificada de hoy, profesor? Va a ser, van a investigar, como la competencia es indaga, se va a investigar los siguientes conceptos para llenar el cuadro, que es una sustancia simple, que son sustancias puras y que son sustancias compuestas. ¿Ya? Luego van a escribe al menos 5 ejemplos de sustancias que se pueden descomponer. Por ejemplo, el agua. ¿Cómo se descompone el agua? ¿En qué elementos? Colocan la reacción y el nombre de la sustancia que se puede descomponer. Bien, ya hemos visto algunos ejemplos. Bien, se va a evaluar estos 2 cuadritos, una evaluación simple, fácil, que se va a resolver ahorita en la clase. Bien, ok. Voy a proyectarle los videos, aunque sea para visualizar el primer videito.